Saludos a todos, estamos en el día 71, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 71, 1 de 2, cuarta parte, primera sección, capítulo primero, puntos 2611 al punto 2628. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2611. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Punto 2612. En Jesús, el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida, en la humildad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate, y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Punto 2613. San Lucas nos ha transmitido tres parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno, invita a una oración insistente: llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite, y sobre todo el Espíritu Santo, que contiene todos los dones. La segunda, la viuda importuna, está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? La tercera parábola, el fariseo y el publicano, se refiere a la humildad del corazón que ora: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Punto 2614. Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les devela lo que deberá ser su oración y la nuestra, cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en el camino, la verdad y la vida. La fe da su fruto en el amor, guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer con Él, en el Padre que nos ama, en Él hasta permanecer en nosotros. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Punto 2615. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro Paráclito, para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Esta novedad de la oración y de las condiciones aparece en todo el discurso de despedida. En el Espíritu Santo, la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea perfecto. Jesús escucha la oración. Punto 2616. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección.
Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras o en silencio. La petición apremiante de los ciegos: ten piedad de nosotros, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe: ve en paz, tu fe te ha salvado. San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconocemos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. La oración de la Virgen María, punto 2617. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre en la anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo, en la fe de su humilde esclava. El don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho, llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta es la oración cristiana: ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Punto 2618. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Punto 2619. Por eso, el cántico de María, el Magnificat latino, el megalinario bizantino, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios, cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación, cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Resumen. Punto 2620. En el Nuevo Testamento, el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús, hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. Punto 2621. En su enseñanza Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial. Les insta a la vigilancia y les invita a presentar sus peticiones a Dios en su nombre. Él mismo escucha las plegarias que se dirigen. Punto 2622. La oración de la Virgen María es un fiat en una magnífica. Se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Artículo 3. En el tiempo de la Iglesia. Punto 2623. El día de Pentecostés, el Espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban.
perseverando en la oración con un mismo espíritu. El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. Punto 2624. En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Punto 2625. Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan especialmente las de los Salmos a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a ésta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresan el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de su iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales, las formas de la oración, tal como la revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. 1. La bendición y la adoración. Punto 2626. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana, es encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Punto 2627. Dos formas fundamentales expresan este movimiento, o bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido. O bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Es Él quien nos bendice. Punto 2628. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Hasta aquí el punto 2628. Continuaremos con el punto 2629 en el próximo video. Gracias.